A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí, los programas sociales se quedan. Candidato Jorge Maínez. Pues me parece de elemental respeto responder las preguntas que nos hacen. ¿Cómo financiar un sistema de pensiones más justo, más inclusivo? Hay que tener una perspectiva de lo que hemos denominado, no yo, sino la academia, el conocimiento básico, la justicia intergeneracional. Esto quiere decir que una generación no se puede desarrollar pisoteando los derechos de las próximas generaciones, sea en medio ambiente, sea en materia fiscal o sea en materia de pensiones. Actualmente las y los jóvenes mexicanos trabajan para pagar pensiones que ellos probablemente no van a tener, trabajan para pagar viviendas que ellos probablemente no van a tener. Por eso tenemos que avanzar hacia un modelo que ponga la perspectiva de justicia intergeneracional en el centro, empezando con las niñas y los niños, que no es cierto que reciben lo que les toca. Las niñas y los niños menores de 6 años en México reciben 1% del presupuesto cuando son el 10% de la población. Y lo reciben así porque no votan. Por eso nosotros sí planteamos un nuevo modelo de justicia intergeneracional en el que las nuevas generaciones puedan tener no solamente pensiones, sino un programa nacional de vivienda social en el que el derecho a la vivienda esté garantizado y no capturado por grupos de interés que se convierten en grupos políticos como el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Sí, candidata Xóchitl Gálvez. Aquí hay un candidato que no conoce mi trabajo. La reforma en materia de trabajadoras del hogar es de una servidora y se aprobó. Hay una iniciativa en proceso de aprobarse para los trabajadores de plataformas digitales y he trabajado a lo largo de mi vida con los jornaleros agrícolas. Y en el tema, quizá la candidata de las mentiras no sepa que fui comisionada de los pueblos indígenas y trabajé en más de 500 albergues mejorándolos y sobre todo atendiendo a más de 350,000 niños. Pidió la palabra primero la candidata Sheinbaum, después el candidato Jorge Maínez. Adelante. Vamos a hablar de las pensiones y de la reciente reforma que no quisieron aprobar ninguno de los partidos que están aquí. Durante 1997 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. 2007 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. Por primera vez se han recuperado las pensiones en la primera reforma que hizo el presidente López Obrador y ahora con este fondo de pensiones va a permitir que se recuperen las pensiones para que te puedas ir pensionado con tu mismo salario si ganas el salario medio del IMSS. Es decir, es un modelo completamente distinto. Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN. Gracias, candidata. Candidato Jorge Maínez y después pidió la palabra la candidata Xóchitl Gálvez. Adelante. Sí, primero tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum. Ella es candidata del partido que tiene mayoría hoy en el Congreso. Con sus votos podríamos aprobar la jornada laboral digna con 2 días de descanso a la semana. Con sus votos podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal. Podríamos avanzar muchísimo en derechos laborales y no se vale adjudicarse iniciativas que son de la sociedad y de senadoras y senadores en su conjunto. Desde aquí le doy un reconocimiento a Marcelina Bautista y a todas las personas que impulsaron esa reforma tan importante para trabajadoras del hogar. No es que no reconozca su trabajo, pero ahí están los números. Son 18 iniciativas de un servidor en menos de la mitad del tiempo contra 3. No cabe duda que Movimiento Ciudadano ha sido el principal impulsor de los nuevos derechos laborales, del derecho a las vacaciones dignas, a las licencias de paternidad, a una jornada laboral digna, a mejores salarios. Esa es la agenda de nuestro movimiento. Candidata Xóchitl Gálvez. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? No. Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ser funcionario público y tener contratos. Es ilegal. No Vea es nada ilegal. más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente
porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados! ¿Qué presumes? 1.571.000 niños fuera de la escuela. Ese es el resultado de tu gobierno. Un desastre en educación. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa. 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia. Hay un maestro, el maestro Artemio, que fue asesinado después de una manifestación pacífica en Chicomucelo para pedir paz. Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno.